Recuerdo una anécdota que en algún momento he referido. Un hombre de familia estaba con su esposa y vivía en la vida del mundo. En aquella tarde llegó a su casa y al llegar a su casa se encontró con que en ese momento su esposa, en el agite de todos los días, en ese momento no le tenía la cena lista. Él se enfureció y esa tarde decidió irse para la calle, se fue para la taberna con sus amigos. Enfurecido salió de su casa, no le dio un abrazo, un saludo a sus hijos, renegando. En el camino en dirección a la taberna se le apareció la muerte. Y en ese momento, cuando la muerte se le aparece, le dice la muerte: a las 12 de la noche, a medianoche te visitaré. En ese momento, él quedó estupefacto, se preocupó y regresó a su casa. Comenzó a contar las horas y le quedaban aproximadamente 5 horas de vida, según por la visita que le haría la muerte. En ese momento comenzó a tener otra actitud y comenzó a hablarle a su esposa de una manera diferente. Decidió hacer de ese resto de día algo especial. Fue amable con ella, le comenzó a dar instrucciones sobre las cosas que ella debería hacer, pero no le había comentado que la muerte lo iba a visitar. También abrazó a sus hijos, los acostó dándoles un fuerte abrazo. Se acostó con su esposa y esa noche hizo el amor con ella como cuando eran novios. Volvió a ese amor intenso con su esposa. Cuando ya faltaban 10 minutos para las 12, dijo: me iré al jardín a esperar a la parca porque pues ya me llegó la hora. Y estando allá, a las 12 en punto se le apareció la muerte. Y entonces le dijo: ya estoy listo para que me lleves. Y le dijo la muerte: pero ¿quién te dijo que yo vine para llevarte? Yo no vengo para llevarte. Yo vengo para que tú me conozcas, para que te des cuenta de que yo existo y para que te des cuenta y sepas que yo estoy a un brazo de distancia de ti. Eso es lo que nos pasa a nosotros. A veces nos olvidamos de que la muerte está detrás de nosotros y no aprovechamos los instantes para vivir una vida diferente. Decidimos vivir la vida del mundo, haciendo cosas en el mundo. Yo recuerdo esa parábola del rico insensato que nos regala la palabra, en donde el rico insensato creía tener de todo, pero el Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿para quién será? A veces nos olvidamos de vivir la vida para las cosas eternas. Debemos vivir una vida diferente, creyendo en el poder de Dios, creyendo en la bendición del Señor. Vivamos siempre creyendo como si fuera nuestro último día a los pies de Cristo. Esa es la reflexión de esta enseñanza, esta anécdota del día de hoy. Bienvenidos a Un Instante con Dios, este canal donde nosotros queremos enseñar la palabra con la inspiración del Espíritu Santo. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre eterno. Los invito, hermanos, que compartan conmigo esta enseñanza a través del libro de Mateo, capítulo 21, versículos 12 al 14 y versículos 18 al 22. Leemos la palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían las palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó.
versículo 18 al 22 nos dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca, jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Amén. El sentido, esta misma enseñanza de la higuera seca, en el libro de Marcos, aquí estamos leyendo el libro de Mateo, en el libro de Marcos también se enseña a través de este libro acerca de la higuera seca. Y en el libro de Marcos hay una interpretación que algunos dicen que la interpretación en estos dos autores que escribieron estos libros por inspiración del Espíritu Santo, hay unas diferencias, porque en el libro de Marcos, primero, el Señor, cuando entra, la entrada triunfal a Jerusalén, cuando entra al templo es de noche, y cuando entra al templo, Él observa todo lo que hay en el templo y decide irse de allí, y se fue para Betania con sus discípulos. Y al otro día en la mañana, cuando ve la higuera, y cuando ve la higuera es donde tiene hambre y se acerca a tomar de ella fruto y la maldice. Y después entra al templo, y posterior, cuando regresa, es donde los discípulos, del apóstol Pedro, ve que la higuera está seca y recuerda. Pero el sentido literal del libro de Mateo y el sentido literal en el libro de Marcos es el mismo. La enseñanza sobre la fe con la higuera que se seca. Por eso nosotros vamos a titular el estudio del día de hoy: el andar por fe y en oración logra el milagro. La Biblia, hermano, nos revela que Jesús entró a Jerusalén y vio el templo. Cuando Él observó el templo, vio el templo totalmente corrompido. Estaban vendiendo en el templo. Los cambistas estaban personas haciendo del templo, de la casa del Señor, casa de cueva de ladrones. Por eso dice el libro de Isaías, en el capítulo 56, versículo 7 nos dice: yo los llevaré a mi santo monte y les recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Mire lo que dice allí la palabra. La casa del Señor es casa de oración. Y había hecho aquellos hombres de la casa del Señor una guarida de ladrones. Ventas, algún parecido con la realidad de que estamos viviendo en este tiempo. Esas son las situaciones que pasan. Y cuando el Señor ve aquellas personas en su templo, como dice en el libro de Jeremías, en el capítulo 8, versículo 13 nos dice: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y los que les he dado pasará de ellos. ¿Sabes por qué? Porque resulta que cuando Jesús entra y ve todo esto, ve muchas hojas habían en el templo, pero ninguna con fruto. Todos estaban corrompidos. En el templo estaban los fariseos, los saduceos, los escribas, ese poco
de personas letradas, pero ninguna de provecho. Y cuando él se acerca y ve esta corrupción en la casa del Señor, se enfurece y a todos los saca. Era un pueblo que no estaba inclinando su oído al Señor. Endurecieron su cerviz, hicieron peor las cosas que sus padres, que sus antepasados. Por la rebelión no estaban escuchando verdaderamente la voz de Dios. Estaban aferrados a la ley y creían que el templo del Señor podía ser utilizado como guarida de ladrones. Pero más importante que eso, mire, adicional a lo que estaba pasando allí, el Señor también nos quiere revelar. En la parábola de la higuera, lo que se veía en el templo, lo importante es lo que pasaba con cada una de las personas. Estaban siendo secos, inútiles, poco productivos, sin esperanza de dar fruto. Y vamos a tomar esta enseñanza de la higuera seca. Esta parábola la vamos a tomar en sentido personal. Y hay otra parábola que la Biblia nos refiere, la higuera estéril. Y en la higuera estéril, el Señor, cansado de ir a la higuera a buscar fruto, fue 1, 2, 3 años y no vio fruto. Y durante esos 3 años que no ve fruto, sencillamente dice a su siervo: córtala porque está inutilizando la tierra. Y el siervo le dice: Señor, déjala un año más, un añito más, para ver si da fruto. Y si no da fruto, la podemos cortar. El que no da fruto inutiliza la tierra donde está plantado. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Amén. Amén. Mira, pero Dios es paciente. Dios es paciente porque Él quiere que tú des verdaderamente el fruto. Él acude a tu árbol buscando que tú tengas un fruto, y si no das fruto, vas a ser cortado. Aquella anécdota, esa parábola que el Señor también refirió, cuando iba aquel hombre y le salieron los asaltadores y lo dejaron golpeado, y pasaron por el camino 3 personas, y pasó el sacerdote, y aquel sacerdote, cuando lo vio, se cambió de camino, pasó por otro lado. Después pasó el levita, y el levita también lo vio y también se apartó y no lo siguió. Personas inútiles. Pero aquel samaritano sí fue bondadoso y compasivo. Ese sí quiso dar fruto. Por eso, en esta higuera maldecida, hermanos, es significativo para aquellas personas, aquellas higueras que creen que no es tiempo de servir, aquellas higueras que dicen: yo estoy muy joven, aquellas higueras que dicen: yo tengo mejores cosas por vivir. Esas higueras son las que son maldecidas y van a ser cortadas. Pudiendo dar fruto, pudiendo ser usado, decidimos que simplemente no es nuestro tiempo. Es una decisión tuya. La higuera es una planta que suele dar frutos en 2 temporadas. En 2 temporadas. Pero algunos se preguntarán, porque en el libro de Marcos se habla de que no era tiempo de higos. Y entonces se dice, y hay controversia, porque Jesús, acostumbrado a hacer milagros y a bendecir, ¿cómo bendice una planta que todavía no estaba en tiempo de dar fruto, cierto? Y eso nos pasa a nosotros. Jesús nos mira. Allá hay varias situaciones. Jesús tuvo hambre. Eso que Jesús tuvo allí fue una necesidad, ¿verdad? Jesús tuvo hambre y se acercó a la higuera porque la vio con hojas verdes. Y cuando se acercó a ella y vio que no había fruto,
Él creyó en esa higuera y Él cree también en ti. Y cree en ti y cree que tú puedes dar fruto. Pero cuando te ve inútil, sencillamente, que no quieres servir, vas a tener la desafortunada situación que siendo inútil vas a ser cortado, vas a ser seco. La palabra del Señor nos enseña: por tus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y dice: no, es que todavía no es mi tiempo, yo todavía no estoy listo para servirle a la iglesia y servirle al Señor. El Señor fue criticado porque aún en sábado Él hacía los milagros. Y no es tiempo de hacer milagros. El Señor busca de ti que hagas, que sirvas, que des fruto en cualquier momento. Pero nosotros siempre nos limitamos a decir: no es mi tiempo, no es mi tiempo. Por eso, cuando Jesús le habla con decisión a la higuera, le habla con esa decisión y la higuera se seca. Y entonces allí la enseñanza más profunda del estudio de la higuera es cuando los discípulos ven la higuera seca con la palabra del Señor. Y en ese momento los discípulos le dicen: maestro, la higuera que tú maldijiste se secó. Y el Señor les dice: ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Y por la fe que tú tengas en el Señor, eres capaz de hacer los milagros inimaginables. La fe y la oración. Hay una historia de la Biblia cuando Pedro y Jacob fueron encarcelados y Herodes mata a Jacob. Y Pedro está encarcelado y también ya está decidida su muerte. Y aquellos discípulos están reunidos orando. Y el Espíritu Santo de Dios saca a Pedro de la cárcel por la fe y la oración. Nosotros somos capaces de provocar los milagros del Señor cuando tenemos fe. Nos dice la palabra del Señor: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare, oye bien lo que nos revela la palabra, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. La traducción de este versículo de Marcos capítulo 11 versículo 23 en el lenguaje actual nos dice: les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que le pidan en sus oraciones sucederá. Si le dijeran a esta montaña: quítate de aquí y échate en el mar, así sucedería. Solo deben creer que ya está hecho lo que han pedido. Amén. Amén. Mire lo que nos dice el Señor aquí. Aquí nos está enseñando el Señor que esto es cuestión de fe. No dudar en nuestro corazón ni un segundo. Y aquellas personas que tienen fe y que creen en que van a conseguir las cosas, pero inmediatamente la duda. No, pero si se la dan a otro. Mira, yo he visto personas que van a buscar trabajo y riegan hojas de vida, ¿no? Y van seguros de que van a conseguir ese trabajo, y no, ese trabajo es para mí. Y yo los he escuchado que dicen: no, pero es que también presentó la hoja de vida un magíster. Ese magíster, yo me acuerdo con una amiga mía que presentó su hoja de vida y también presentó para docencia y ella tenía solo su título, había terminado de recibir su título y presentó la hoja de vida también un magíster. Y ella iba con fe de que iba a obtener ese empleo de docente. Pero cuando vio que el magíster se presentó, comenzó a decir: ay, pero si le dan al magíster. Pero resulta que la fe del Señor permite mover la montaña. Y solo con la fe ella pudo lograr ese empleo. ¿Cuántos dan la gloria a Dios? Amén. Amén. Por eso Jesús
había dicho, la fe es capaz de mover la montaña. Cuando tenemos fe, seremos capaces de librarnos de las penas y las angustias. Ver lo difícil hecho fácil. Lo imposible se vuelve posible. Aleluya. Pero ¿sabes qué es la fe? Mire, nos dice el libro de la Real Academia, nos dice que la fe es la seguridad y confianza de una persona, cosa, deidad, opinión, doctrinas o enseñanzas de una religión, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestran la verdad. La fe, por eso dice el Señor, ¿sí? Dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y cuando yo camino por fe, yo creo y de seguro se hará. En el libro de Hebreos, que se muestra la revelación de la fe de Abraham, de Noé, de Enoc. Allí nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, nos dice, es la fe pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y también nos dice el libro de Romanos, en el capítulo 10, versículo 17, así pues la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero tenemos que tener una fe genuina. Nuestra fe tiene que ser verdadera en Cristo Jesús. Y cuando yo tengo una fe genuina, verdadera, mi alma está libre y yo le agrado, porque con la fe mía yo le agrado a Dios. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Amén. Amén. La palabra nos dice que aquella persona que tenía a su hijo endemoniado acude ante los discípulos para que los discípulos liberen a su hijo del demonio. Y como ve que no pueden, le dice al maestro, le dice, maestro, traje a mi hijo ante tus discípulos para que le liberaran de ese demonio, y no pudieron. Y el Señor lo reprendió. Y aquel momento le dice el Señor a ese hombre, le dice, ¿crees que puedo ayudarte? Y él dice, yo creo. Él dice, el que tiene fe, todo le es posible. Y entonces le dice, creo, ayuda mi incredulidad. Repitan conmigo, creo, ayuda a mi incredulidad. Amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Pero allí el problema contrario, el antónimo de la fe es la duda. El antónimo de la fe es la duda. Y cuando yo tengo duda, ¿sabes qué pasa? Y nos dice la duda. La duda es la vacilación o indecisión que se tiene entre dos o más juicios o decisiones, o la incertidumbre que se experimenta ante determinados hechos y noticias. La palabra como tal deriva del verbo dudar, que a su vez procede del latín dubitare, que significa vacilar entre dos cosas. Eso es lo que pasa. Cuando yo tengo duda, inmediatamente contradigo a la fe. Yo contradigo a la fe, y al contradecir la fe, nada puede ser posible. Por eso, todas las cosas que nosotros pidamos en oración. Hoy estábamos a las 5 de la mañana, nosotros orando con el grupo de oración. Y estábamos decididos, doblando rodilla, pidiendo con fe que se lograra algo. Y eso que nosotros pedimos con fe y en oración, estamos seguros que así va a suceder. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Entonces, por eso, la vida infructífera tuya es cuando caminas con duda. Cuando caminas con la duda y no te aferras a la fe y a la oración que Dios ha querido que tú tengas. Porque el Señor, ¿sabes qué espera de ti? El Señor espera de ti que en cualquier momento, oye bien, en cualquier momento, así no sea tu tiempo de dar frutos, tú decidas estar dispuesto a que el fruto salga, así no sea tu tiempo, así no sea tu temporada y tu cosecha. El Señor espera que tú des fruto, así estés en un tiempo bueno o estés en un tiempo malo. No te quedes únicamente esperando el después, el tiempo que me ha de llegar para poder dar fruto. Yo no puedo, todavía no, estoy muy joven, no estoy decidido, me falta vivir la vida. No, ese no es el tiempo. ¿Y sabes por qué no es el tiempo? Porque Jesús no esperó que fuera lunes,
ni domingo. En Sabbat hizo los milagros. Y Jesús fue a la cruz, sin importar el tiempo. Y fue a la cruz por ti y por mí, con el ánimo de salvarte. Dios espera de ti un fruto. Por eso, como la higuera, cuando camina deseoso a conseguir ese fruto y no lo encuentra, dice, este fruto debe ser cortado. Y allí hay algo muy importante para terminar. Hoy en día, la higuera da dos frutos, ¿verdad? La breva y los higos. Esos son los frutos de la higuera. Pero Dios maldijo no a todas las higueras, porque mire que la palabra nos enseña que dice, nunca jamás nazca de ti fruto, de aquella higuera que él fue a buscar. Él no dijo, nunca nazca de ustedes fruto. Por eso, la decisión es tuya, es personal. Si tú decides servir a Dios, no importa el tiempo, Dios recogerá de ti los frutos. Pero si tú decides decir que no es tu tiempo, vas a ser seco. Démosle la gloria a Dios y pidámosle al Eterno que nos bendiga, que nos acompañe permanentemente y que así no sea nuestro tiempo. Queremos decirle, Señor, Padre Santo, nosotros confiamos en ti y estamos dispuestos, Señor, a dar buenos frutos, porque queremos ser árbol con buenos frutos para alimentar a otros, Señor. Que tu palabra en nosotros, Padre amado, sea edificadora para nosotros, instruir al hermano, para instruir a nuestro prójimo, y que ellos también sean árbol que dan buenos frutos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano. Compartan los videos, las enseñanzas en el nombre de Cristo Jesús. Que tengan un resto de día feliz. Oraciones alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento.